Padre celestial, ¿a quién vamos a ir sino a ti, Señor amado, por medio de tu amado Hijo Jesucristo, que nos enseñó el camino, llevó a toda verdad y nos ha dado vida, Padre? Por eso en esta mañana, Padre, vamos a ti reconociendo, Padre, que no hay otro Dios como tú, el que puede tener misericordia de cada uno de nosotros. Señor, gracias en este día te damos, porque podemos respirar, podemos hablar, podemos caminar, podemos hacer todo, Señor, según tu voluntad. Bendito Dios, en esta mañana reconocemos, papá, que ese sacrificio en la cruz del Calvario no fue vano. Fue un sacrificio real, Padre, para que nosotros en este día podamos expresar el amor que tú pusiste primero en nosotros, papá, por medio de Jesús. Sí, y envíate aquel consolador a nuestras vidas, haciéndonos templo de Él, que es el Espíritu Santo, para que podamos ser guiados, enseñados y llevarnos a toda verdad. Padre, en este día te damos gracias porque tu palabra siempre nos trae, Señor, una porción de verdad para que nosotros podamos establecer tu reino sobre la tierra. Sabemos que el enemigo se opone, pero más poderoso es Cristo en nosotros que el enemigo acá en el mundo. Papá, en este momento atamos los poderes satánicos en el segundo cielo, declarando, Padre, y decretando que somos libres por la sangre de Cristo, para que en este día tu palabra nos haga entender, Señor, y nos haga ver la realidad tuya, Dios amado, porque la realidad del mundo ya sabemos que es totalmente perdida, pero tu realidad no se pierde, Padre, tu realidad nos lleva a la vida eterna. Gracias, papá, en esta mañana. Y decimos, Señor, que tú eres el único que merece alabanza, adoración y exaltación, Padre. Así que por eso te alabamos, Señor, y te bendecimos. Venida un lugar santísimo, entrar por la sangre de Él, ante su presencia con cánticos, adorar el trono de Dios. Alzar santas manos al Rey de Reyes, adore a Cristo, adore a Cristo. Venida al lugar santísimo, entrar por la sangre de Él, ante su presencia con cántico, adorar al trono de Dios. Alzar las manos al Rey de Reyes, adore a Cristo, adore a Cristo, adore a Cristo, adore a Cristo. Santo, santo, santo,
Ante ti mi corazón se postra, ante ti mi vida se consagra. Hoy aquí mi corazón se postra, y es por eso que hoy estoy ante ti. Ante ti mi corazón se postra, ante ti mi vida se consagra. Hoy aquí mi corazón se postra, y es por eso que hoy estoy ante ti. Para ser cambiado a tu imagen, transformados cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor, vengo hoy ante ti. Para ser cambiado a tu imagen, transformados cada día en tu gloria. Heme aquí, Señor, vengo hoy ante ti. Dios y Señor, gracias. Esta mañana venimos derramando el Padre delante de tu presencia. Dice el Espíritu, estad pues firme en libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5, versículo 1. Amén, amén. Aleluya. Bueno, hermanos, ¿por qué no vamos para adelante y repartir lo que está en mi corazón en este momento? Va, por los últimos días hasta aún, pero hemos estado repartiendo, hablando últimamente en Isaías capítulo 2, que leamos allí, por favor, la escritura que se trata de los postreros tiempos. Muy interesante, yo diciendo Isaías, don Isaías el profeta, de que él profetizaba, no tenía su cronología en su propia época. Pues decir, directamente estaba hablando cosas actuales, pero con puntería en el futuro. Muy interesante, ¿no? Que muchas veces, casi todas las veces, Jesús, Dios Papá Celestial, hasta aún el Espíritu Santo, por supuesto, habla de cosas que no tiene son ni ton, muchas veces, del tiempo o cronología. Y a nosotros nos toca discernir de qué habla. Hasta aún los mismos profetas como Isaías no pudieron localizar
el reloj, como si fuera del tiempo de que hablaban los profetas. Pero nosotros sabemos a través de los años, a través de las épocas, a través de milenios, entendemos más y más en que nos quedamos delante del Señor según la cronología. Y dice acá en capítulo 2, lo que vio pues Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá, Jerusalén, digo, acontecerá en los postreros tiempos. Una cosa acá dice que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Muy interesante acá. O es decir, por metáfora o alegoría, estaba hablando que va a venir un tiempo fijo, un tiempo fuerte, un tiempo en cuanto Dios va a dar ¿qué? Revelación. Y Él lo puso con propósito para el bienestar de ¿quién? Nosotros. La verdad que tenía muy poco que ver con Isaías y sus compadres en el reino de Dios. Pero directamente su tarea, digo, los profetas y los creyentes en aquel día, su tarea era ¿qué? Para dar paso, abrir paso para con nosotros. Por eso hablaba del futuro acá. Y dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. O es decir, va a ser alzado el monte de Jehová, cuál es la casa de Jehová, va a ser alzado más arriba de que los demás montes y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones. ¿Qué le parece, no? O es decir, que en la actualidad, en aquel entonces de Isaías, Jerusalén y Judá no estaban en el lugar más alto. Pero era el diseño, el propósito de Dios que iba a llegar a eso en el futuro. Y dice acá, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Y dice a la casa de Jacob, y nos enseñará sus caminos. O es decir, vamos a entrar en la facultad o universidad, vamos a tener ensayos y enseñanzas, vamos a aprender de lo que no se aprendía anteriormente. Y dice acá, y nos enseñará sus caminos o el método, cómo llegar a las cosas de la casa de Dios. Y caminaremos por sus sendas. O quiere decir, no solamente vamos a tener enseñanzas de Jehová en este monte grande, pero encima vamos a poder poner por obra, por práctica, o es decir, caminando. ¿Qué es el diseño? ¿Qué es el propósito de Dios? Tener directamente un cambio integral sobre toda la faz de la tierra. O es decir, vamos a tener un cambio de topografía. Y entendemos qué es topografía. O quiere decir, vamos a rebajar todos los collados y montañas y tener un alzamiento y levantamiento del collado de Jehová, o el monte de Jehová. El propósito en alzar el monte o la casa de Jehová es que todo el mundo tenga la oportunidad de recibir enseñanzas y luego ponerlos por práctica, adiestrándonos en los mismos sendas del Señor, a que vayamos caminando, ejecutando por obra lo que
recibimos por ensayo. Y mire lo que dice acá. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Muy interesante. Hay una diferencia entre la ley y la palabra de Jehová. La ley quiere decir es fija, no se cambia, es una cosa con que se puede posar uno. Pero la palabra de Dios que se encuentra en Jerusalén, que es más amplio el lugar, quiere decir la palabra de Dios es más viva y eficaz en la actualidad. Y mire lo que dice, y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos, volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, y ni se adiestrarán más para la guerra. Venid y subamos, dice de nuevo. Entonces, yo había dicho el jueves que hay un ministerio que vino para abrir paso a este proceso y costó casi 1000 años desde los días de Isaías el profeta, llegando el momento de uno que se llama Juan el Bautista. Y el Juan el Bautista dice en capítulo 40, leamos ahí por favor en Isaías 40, habla, y eso es un repasito acá, a que sepan. Y dice acá, versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y se baje todo monte y collado. Es decir, vamos a recibir un cambio topográfico. Pero estoy hablando acá que espiritualmente, secularmente, religiosamente, familiar, de gobiernos, de negocios, cualquier aspecto de los 7 montes en la cual habíamos estado enseñando a todos que estos collados 7 mayores que hay, que directamente sobre estos montes hay una presencia sucia, hay una presencia ilegal sentado sobre estos montes, pero va a venir uno que va a tumbar los collados y hacerles derechos como llanura, y directamente va a quedar el monte de Jehová número 1. Dice, todo valle será alzado y se bajará todo monte y collado, y lo torcido se enderecerá y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. ¿Qué le parece? Toda carne lo va a ver. O es decir, no habrá ni una parte ni rincón en el mundo que no va a recibir la presencia y toque fuerte del gran topador. Había hablado el jueves que Juan el Bautista era topador. Un topador, había explicado que es una máquina muy fuerte que directamente viene y penetra el bosque, penetra los collados, penetra lugares desiertos y silvestres, donde no hay camino ni aún. Y viene el topador y el chofer del mismo que maneja la maquinaria esa, y empieza a agarrar los collados, a agarrar los árboles, y empieza a tumbar los cedros del Líbano. ¿O se llama orgullo?
Y había hablado en una parte del monte de orgullo. ¿Y quién es el capo? ¿Quién es el rey del monte de orgullo? Habíamos hablado del cocodrilo, por ejemplo. Es un ejemplo nomás. Satanás. Pero yo te quiero decir esta mañana que tenemos que entender que el monte de Jehová que desciende desde el cielo va a tumbar todo collado, Babilonia, Medio Persa y todos estos otros montes hasta el Imperio Romano y muchos otros imperios. Pero lo interesante, ¿quién va a subir al topador para desmontar los collados hoy en día? ¿Está Juan el Bautista hasta la fecha? No. La verdad que lo decapitaron, lo mataron. ¿Y cómo que Dios va a hacer la obra del Señor y para bajar los montes que todavía vemos que están encima de las montañas de Dios? Muy importante. Esta mañana te quiero decir en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 11, la famosa escritura, me imagino que muchos lo han leído más que una vez. ¿Cómo se llama el topador que desmonta montes, que tumba árboles, que deja el lugar llano y liso y con camino? ¿Cómo se llama el topador hoy en día? ¿Quién maneja la maquinaria esa? ¿Quién adivina eso? He dado una muestra acá. ¿Qué es la maquinaria que vamos a ir tumbando los montes y collados? Hay uno que se anima. Verso 22, Marcos. ¿Ah? Marcos capítulo 11, 22. Léeselo, por favor, Luis. Bueno, y respondiendo Jesús les dice, tened fe en Dios. Siga. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate. Para. Pon tu dedo ahí, Luis. Ya te digo cuándo hablar de nuevo. Bueno, ¿De qué está hablando acá Jesucristo? Empieza a hablar del monte. Hay montes que no están en su debido lugar, que se habían alzado, se habían levantado en un costado lugar, y directamente Jesús está dando palabra acá a destacar que hay que remover, quitar de en medio, hacerle que desaparecer. ¿Y qué luego dice allí, Luis? quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, más creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. ¿Dónde dice acá que hay que tener enseñanzas? No se encuentra. ¿Por qué? Tenemos que haber entrado ya en las enseñanzas para que nos ubiquemos, que aprendamos, a que tengamos las enseñanzas de vida, y luego vamos a ir y tumbar los montes. ¿Y qué es la maquinaria? Fe. ¿Cuántos creen que Jesucristo tiene interés en fe? ¡Ja! ¡Oh!
enseñanzas no te van a llevar a cabo para tumbar montes de hechicería, montes de enfermedad, montes de pobreza. ¿Cuántos han escuchado y visto estos montes en tu propia vida, en tu familia, en tu vida? Pero ¿qué es lo que tiene que llegar al momento para vencer la topografía social? Porque hay una topografía social acá. ¿Qué tal el monte de Tunuyano, Tupungato o San Carlos? Son montes. ¿Quién se atreve a intentar a tumbar un monte social? Y es una tarea muy fuerte y muy grande. Y dice acá en adelante, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, note por favor que no dijo enseñanzas ya, y no menosprecio las enseñanzas, lejos sea. Pero no queremos quedar aprendiendo de nuevo, como esas mujeres sencillas, como dice en 1 de Timoteo 5:4. No queremos quedarnos enseñanzas amontonadas arriba del otro. Queremos llegar al momento en cuanto que empezamos a subir al topador y empezamos a poner en marcha y buscar la montaña y decir, nosotros vamos a tumbar una montaña. En los Estados Unidos, 50 años creo que fue, sí. 50 años en tratar a tumbar una montaña grandísima que se llamaba aborción, matar niños y niñas, matar nenes en el vientre. Más que 100 de millones de nenes y bebés han sido matados en el nombre satánico en los Estados Unidos. Pero nosotros teníamos un topador. Y el topador que quiere tumbar este monte, ¿cuánto tiempo nos ha costado que cuando hace unos meses atrás, por fin de 50 años, ya deshicimos la ley satánica de guardar aborción? ¿Cómo te parece que cayó este cambio topográfico a los habitantes en los Estados Unidos? ¿Cómo piensas tú que cómo quedó el cambio topográfico a la colina de medicina, de farmacia? Completamente había enseñanzas y universidades y cualquier cosa de las facultades que tenía que ver con qué, enseñanzas de demonio. Hasta decir que es natural hacer aborto, es natural a procurar a otros que cuando llegan a la edad de tener hijos, como 13, 14, 15 años de edad, una niña, ahí se empieza a enseñarles cómo tener abortos. ¿Quién quiere tumbar esa colina? ¿Quién se atreve a tumbar
Sube pues a tu maquinaria topador. ¿Cuántos se animan después de 50 años de hacer eso? Y hay muchos más. Hay colinas de fronteras. Ya no tenemos protección alguna legalmente contra ingresos desde exterior. Y directamente ya estamos inundados con personas desde el extranjero haciendo maldad. ¿Quieres que yo siga destacando los montes en que está puesta la ramera? ¿Quién tiene ganas de subir al monte de Jehová, poner en marcha la maquinaria? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, yo decreto que la puerta no va a permanecer cerrada en Colonia de las Rosas? Vamos a tumbar enseñanzas diabólicas. ¿Cómo va a caer? ¿Gordo o lindo? ¿Qué piensas ahí, Luisito? ¿Me explico lo que estoy diciendo? Hay muchas rebaños grandes hasta aunque tienen 1,000, 10,000 ovejas y otros 50,000 ovejas. Iglesias grandísimas en los Estados Unidos. ¿Y sabe qué? No hablan de no tener abortos, no hablan de proteger la frontera, no hablan de hacer justicia, pero hablan de lo lindo. Y yo te voy a avisar por adelantado. Si tú vas a entrar en el reino de Dios, en el monte del Señor, va a haber un choque muy bravo. Y el choque va a ser causado por medio de qué? ¿Quién? ¿Quién va a causar el choque? ¿Quién va a causar el tumbar? Somos nosotros. Si tú no emprendes levantarte y demandar que se rebaje los montes malos, yo te voy a decir una cosa, nunca va a llegar el reino de Dios a tu vecindario, a tu casa, a tu villa. ¿Dónde empieza el reino de Dios? ¿En Buenos Aires? ¿En los Estados Unidos? ¿En Washington, D.C.? ¿Dónde empieza? Esa es muy buena pregunta. Hay que poner en marcha tu topador en tu propia casa para arrancar. Cinco años de edad, 8 años de edad, 10 años de edad, que sea el niño en tu familia, en tu casa. Venid y subamos a la casa de Aveiro, a la casa de los Márquez. Y aprendamos, pues. Luego sale afuera diciendo, eso es lo que me enseñó Ricardo, eso es lo que me enseña Luis, esto es lo que me enseña, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, ¿sabe lo que va a pasar? Te van a retar, te van a llamar la atención, te van a decir, cállate, no puedes hablar así en la secundaria ni en la primaria, y van a
¿O no? Pero Marcos, si empezamos a hacer eso, vamos a tener problemas. Sí, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? ¿Está tratando de armar un lío? Sí. Voy a armar un lío. Lo voy a hacer. Y no voy a pedirte perdón para meter el dedo. Porque si no lo digo yo, ¿sabe qué? Jesucristo me va a llamar a mí la atención. Porque tarde o temprano, ¿quién va a estar a cargo de todas las colinas en el mundo? ¿Quién? Yo te digo, es cierto, 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 como dijo Jesús, os digo. Va a venir a pasar así. Y leyendo en adelante, en 1 de Juan, capítulo 5, voy a estar leyendo al tiro esta mañana, porque yo quiero que vayan entendiendo lo que quiere decir el Señor. Y dice en 1 de Juan, capítulo 5, y en versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Y sabemos de quién hablo cuando digo el mundo. Estoy hablando de montañas, sino el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es muy importante en versículo 4 que saber lo que es que va a causar nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra victoria. En versículo 4 dice, leyendo al revés, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y dice, y esta es la victoria que vence o ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen y piensan lo que es que vence al mundo? Jesucristo. ¿Cuántos han dicho y ha sido enseñado en el extranjero o cualquier otro lado entre los religiosos que es Jesucristo que vence al mundo? Y no menosprecio a Jesucristo como nuestro jefe. Pero es imprescindible saber que lo que va a tumbar al mundo y su señorío ilegal es nuestra fe, que digamos nuestra. Esto pone la responsabilidad de tener éxito no en Jesucristo, pero en quién? En nosotros. Oh, no sé si puedo hacer esto. Es lo que dijeron los 10 espías. No sabemos si podemos. ¿Qué dijeron los dos? Josué y Caleb. ¿Qué dijeron ellos? Sí podemos. Y si tú no estás con disposición a declarar sí podemos, estás en un problema. ¿Qué es lo que va a vencer a los collados del mundo, de la secularidad? ¿Qué es que va a vencer los 7 montes completamente encubiertos con la presencia de una ramera? ¿Qué es? Es nosotros que estamos subidos a ¿qué? Al topador de Jesucristo, y nosotros vamos a poner nuestras manos ¿qué? En marcha con las palancas de ¿qué? Fe. Si no estamos dispuestos a obrar por la fe, vamos nunca a ver cambio en Tupungato, Tunuyán, Vista Flores, La Consulta, etcétera, etcétera, etcétera. Tunuyán y Tupungato. Mire lo que dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo.
Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Es nuestra fe. Por ejemplo, Mateo capítulo 9. En Mateo capítulo 9, dice una linda escritura. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. ¿Qué es lo que vence al mundo? Jesucristo, porque Él es capo, es Jesucristo. No. Hay un traslado de lo que está en Jesucristo a trasladar lo que está en Jesucristo en sus discípulos. Y mire lo que dice. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré ¿qué? Sano o salva. Y dice, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija. ¿Tú qué dice acá? Tu fe. ¿La fe de quién? Dice, tu fe te ha sanado o salvado. ¿Qué es lo que le hizo a la señora con el flujo de sangre de 12 años? ¿Qué es que pudo ella lograr en recibir la sanidad? Es el mismo, el topador. ¿Cómo pudo ella alcanzar el monte de su enfermedad? Era un monte. ¿Cómo llegó ella a tener la posibilidad de tener la sanidad? Tuvo que ¿qué? Tuvo que topar, tumbar y hacer llano ¿qué? La muchedumbre de gente que estaba parado alrededor de Jesucristo. Y ella pensar que la mujer podía hacer con codos y haciendo los hombres que estaban alrededor de Jesucristo que hagan paso a Jesús, ni por un poco. ¿Cómo tenían a una mujer en aquel entonces todos los hombres de Israel? La tenían en poco como una perra. No, en serio. Entonces, ¿qué hizo la señora para poder llegar a la colina del Señor? Tuvo que ¿qué? Pechar, caminando sobre las rodillas, buscando entre el bosque de las piernas, el borde del manto de Jesús. ¿Qué fue el éxito que tuvo la mujer? Fe. ¿Qué dijo Jesucristo? Qué importante la fe. ¿Qué dijo él? Tu fe te ha salvado. ¿Cuántas enseñanzas había pasado la mujer? No creo que mucho. La única enseñanza que pudiera haber tenido ella había escuchado hablar que hay un profeta o alguien que ha venido, está sanándose toda la gente por este mismo hombre.
¿Y qué es que tuvo ella? Fe. Y empezaba a hacer paso sobre sus rodillas, no haciendo caso de otra persona. Mira lo que dice acá en Lucas 8. Por favor, leamos. Lucas capítulo 8. Dice en Lucas 8, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, que había gastado en médicos mucha plata, cuanto que tenía, y por ninguno había podido ser curada. Es muy importante entender aquí en Lucas lo que decía en Marcos. ¿Por qué? Se gasta y se gasta y se gasta mucha energía, economía en tratar de salvarse por las colinas encubiertas. ¿Con qué? La humanidad natural. Y dice, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces le dijo Jesús, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Cómo pudo haber una transferencia, un traslado del poder de Jesucristo en él que se trasladó a la mujer? Dice acá, siguiendo leyendo en 46, dice, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido de él poder o virtud. ¿Qué es que abre la puerta a la virtud de Dios? Digamos todos en una palabra simple, nuestra fe. Nuestra fe. Leyendo en adelante. Libro de Marcos, capítulo 2. Sí, estoy saltando por cualquier costado en este momento. En el libro de Marcos, capítulo 2, permíteme llegar yo, dice lo siguiente. Me encanta leer estas cosas. Versículo 1, voy a empezar a leer, capítulo 2. Y entonces Jesús, otra vez en Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos. Se dio cuenta, ¿no? De manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. ¿Qué pasa? Escucha bien, ¿qué está predicando acá Jesucristo? La palabra. ¿Está predicando fe? Digamos todos juntos. No. Está predicando la palabra acá. No, ya me tienes medio confuso, Marcos. ¿Cuándo se predica? ¿Con qué se predica? El Espíritu Santo, ¿no? No es una palabra natural. Cuando se predica por el Espíritu Santo, hay presente allí un agente que hace saltar la palabra y algo pasa. Hay un traslado de Jesucristo y el Espíritu Santo a los oyentes. Y miren lo que dice acá. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Se da cuenta acá? Y dice, ¿y cómo no pueden acercarse a él a causa de la multitud? Descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura.
llegar al lugar, al monte, donde posa el traslado, transferencia de una enseñanza, una prédica, empieza a penetrar a los oyentes. Y miren lo que dice acá. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico, y al verlo, Jesús, ¿quién es que ve acá? ¿Los cuatro? No, dice que Jesucristo vio. Al ver Jesucristo, la que de los cuatro. La fe. No era una enseñanza. ¿Dónde pasaba la enseñanza? La enseñanza pasaba antes, mientras que Jesucristo predicaba ¿qué? La palabra. ¿Qué es la palabra? Palabra que hemos enseñado 1000 veces. No es logos, es logos rema. La rema, o es decir, una palabra que tiene potencia altísima de penetrar a los oyentes. Y empieza a tener que un traslado, una transferencia de algo que no es natural, sino sobrenatural, y empieza a dar tanto ánimo a los cuatro amigos del paralítico que dijeron, no importa, vamos a sacar el techo. ¿Cuántos quieren remover el techo de tus condiciones? ¿Va a requerir qué? Empeño. ¿Va a requerir qué? Fe. Y miren lo que dice Jesús. Y al ver Jesús, la fe de quién? No dijo de Jesucristo. En la fe de los que creían. ¿Cómo entonces podía Jesucristo hacer penetrar lo que él sí tenía por fe a los cuatro? ¿Cómo podía hacer la transferencia del poder de Dios a los cuatro? ¿Qué fue? Es muy importante comprender eso, porque Jesucristo no quiere retener ni detener la fe de él mismo. Quiere que repartirla a otros. Porque en el momento que se reparte la fe viva de Jesucristo a otro, ahí se tumba, ahí se quita los montes de duda, los montes de enfermedad, los montes de pobreza, los montes de problemas de demonios. No hay éxito a tener el tumbar los montes babilónicas, a menos que haya una transferencia desde Jesucristo. ¿Y cómo hacemos esta transferencia? Acuérdate en Romanos capítulo, ya sabemos lo que pasó acá, no tenemos que seguir leyendo allí. Pero me encanta leerlo. Bueno, búscalo en tu propio tiempo. Estoy dando todo acá al tiro. Mira lo que dice acá en versículo 9 de capítulo 10 de Romanos. Dice lo siguiente. Voy a empezar en 8. Más que dice la palabra de Dios, cerca de ti, o es decir, ojo, algo sobrenatural está por ser transferida. Está cerca. Mira lo que dice acá. Está cerca de ti
la palabra específica, rema. La rema está cerca. Ahí estaban los 4, el paralítico. Ahí estaba la mujer con el flujo de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Está cerca la palabra de qué? El momento de transferencia. Está cerca. ¿Y qué dice? La palabra está cerca. Está en tu qué? En tu boca y en tu corazón. ¿Sabe qué? Se empieza a henchir tu corazón al escuchar a Jesucristo hablar. Cuando Jesucristo habla por el Espíritu Santo, el dunamis, ¿sabe lo que pasa? Está cerca el momento que puede hacer una transferencia. Y no menosprecio enseñanzas, pero tarde o temprano hay que salir de la facultad y de la universidad y ir a la calle. Y no requiere mucha inteligencia. Gracias a Dios, acá estoy yo con poca inteligencia. En serio. Pero miren lo que dice acá. La palabra está cerca, número 1, en dónde y dónde. Hay 2 ubicaciones donde ocurre la transferencia. La primera es tu corazón, no tu mente. Repito, no tu cabeza, no en la materia gris entre las orejas. La maquinaria para tumbar por el topador divino está en tu corazón. La maquinaria es tu corazón. No es tu pensar, no son las enseñanzas. No menosprecio enseñanzas, pero no viene la fe por enseñanza. Y mire lo que dice acá, está en tu corazón, pero dice también, cuando te penetra, empiezas a sentir así. Es tiempo de abrir tu boca y deja salir el río de aguas vivas y decir, eso es lo que me está diciendo el Señor, me quiere sanar a mi hijo. Si tú estás con ánimo de poner en marcha tu boca con lo que está en tu corazón a través de haber escuchado hablar el Espíritu de Dios, algo va a acontecer que es sobrenatural, no natural. ¿Podemos llegar a lo sobrenatural por enseñanzas? Difícilmente. Mire lo que dice acá. Esta es la palabra de la fe que predicamos. ¿Sabe cómo empezamos en Tupungato? Yo y Ferris cantando con guitarra y yo predicando el evangelio. Predicando. Al final me llevó a la casa un saqueo que se llama Hugo Villamil y dice, enséñanos lo que estás predicando. Y yo le había dicho a Hugo, ¿quién te dijo que predico el evangelio? Porque no había dicho ni una palabra hasta la fecha. Porque había una gente muy presente que se llama el Espíritu Santo y Jesucristo que estaban rodeándome y a Ferris y ya estaba penetrando a Hugo y a Mari. ¿Sabe lo que pasó? Empezaba yo a predicar el Evangelio de Jesucristo, como es, y en medio de mi enseñanza de la prédica,
me interrumpió. El agente del traslado. Y Hugo empezaba a hablar en lenguas. Yo no le había enseñado a hacer eso. Y Mari también, y luego había unos 9 más junto con él en ese asado. Hay que entender, sí, casi dije morcilla, pero no quería decir eso. Estaban pensando eso. Que si confesares con tu ¿qué? Boca. Y si no tienes boca, ponete de rodilla y con las manos en el suelo, que pases por el bosque de las patas y piernas de los hombres, pisoteándose por medio de ellos, nada más para llegar a Jesucristo. Quitar el techo. ¿Qué es que estás dispuesto a poner por obra sobrenaturalmente en la naturaleza para destacar el traslado que está ocurriendo interiormente? Hay muchos que sienten la presencia del Espíritu Santo fuerte, pero no se atreven a abrir la boca. Se callan. ¿Por qué? La vergüenza. Si yo digo que creo, me van a marcar y hacer burla de mí. ¿Sí, no? Por eso, entrar en el reino de Dios es estrecho y pocos hay que se encuentre el camino. Pero hay algunos que se atreven a abrir paso. ¿Interesante o no? ¿Cuántos quieren entrar en el gran ungimiento que viene? Sí, estoy esperando hasta que cuando venga este gran ungimiento, ya voy a tener fe como montaña para arriba. No. No. Saúl, el rey Saúl, fue ungido tan fuerte con el Espíritu Santo que daba vueltas en el suelo delante de los demás y profetizando este Saúl. Pero ¿qué fue el fin de Saúl? No se metió, ¿qué? En la mezcla con fe. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 3, en el primer versículo? Hay que mezclar, hay que hacer una torta y hay que tener más que harina seca, hay que tener aceite, hay que tener un poco de sal, hay que tener un poco, qué sé yo, no me importa. Y luego empezar a ¿qué? Batir la cosa hasta que haga ¿qué? Una masa linda. ¿No? Este se llama la mezcla de la palabra rema junto con fe. Cuando hay fe en tu corazón y cuando se dice en voz abierta, yo te digo, ya tienes momento del traslado. Se levanta el paralítico de 40 años ahí a la puerta hermosa, bailando, dando gracias al Señor, que fue el agente que causó la fe penetrar a ese. ¿Qué fue? ¿El paralítico? ¿Tenía fe el paralítico? Digan todos, no. Él no tenía fe, lo que tenía era pues un tacho chico en que poner ¿qué? Limosnas. Él esperaba limosnas. Entonces, ¿de dónde vino entonces la fe? Para enderezar sus piernas, para poner fortaleza en sus piernas. La palabra de fe penetró a Pedro y a Juan.
y se sanó el paralítico por la fe de Pedro y Juan. ¿Qué es que pudo hacer trasladar la fe de Pedro y Juan al paralítico? ¿Qué fue? Eso se llama mucha fe. Agarra Pedro las manos del paralítico y no le pide permiso ni una. Y directamente le alza. Lo arrebata del suelo en el patio, ahí en la puerta hermosa, y empieza a levantarlo. Y al levantar al paralítico, Pedro le penetró la fe. ¿Creía el paralítico? No. Pero yo te digo, en segunditos, el paralítico creía. Y empezaba a ¿qué? Bailar, cantar, gritar y hacer bulla. La fe, la fe, la fe, la fe es tumbar montes. Es el topador. ¿Qué es el topador? Fe. ¿Quién es que tiene que tener la fe? Cualquiera que quiere ¿qué? Decir a este monte, quítate y échate en la mar, el mar, y no dudare en su ¿qué? ¿Mente? No. ¿En el fariseo? No. ¿En el maestro? No. ¿Dónde hay que eliminar la deuda? En tu corazón. Duda, digo. ¿Cuánto tiempo requiere ser santo, lleno de la justicia de Dios y creer en Jesucristo para poder profetizar? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién enseñó al niño a chupar la teta? La respuesta es la misma con que te digo la respuesta de la primera pregunta. Ninguno. Como el nene chupa el pecho por la primera vez, así es la persona que escucha por primera vez algo que no es natural. Es la palabra de rema, la palabra de fe, la palabra que tiene su procedencia, no desde lo terrenal, sino que del cielo. Y entonces, ¿qué es nuestro deber, Ricardo? ¿Qué es nuestro deber, Luis? ¿Qué es nuestro deber? Demostrar la puerta para penetrar las dudas, para penetrar las compuertas satánicas y abrir paso al reino de Dios. Esto nos toca a nosotros. Mire lo que dice acá. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o es decir, ya me someto al Señor Jesucristo, y creyeres en tu corazón, la palabra creer, que es un verbo acá, pero es la misma palabra, es pisteo en griego, es tener fe. Fe, 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 porque no hay verbo que decir fear o feer. No hay en castellano, no hay en inglés, pero es un verbo. Fe no es sustantivo, fe es verbo. Y la palabra en 11:22 de Marcos, ¿qué dijo Jesucristo? Tened fe en Dios. ¿Lo dijo o no lo dijo Jesucristo? Pero esto no es lo que se dice en griego. En griego, pero bien a las claras, dice que tengas la fe que tiene Dios.
No dice tener fe en Dios. Dice en griego que tengas la misma fe que tiene Dios. Tu fe te ha sanado, mujer. Tu fe te ha sanado. Oh, que quita techo. Oh, es tu fe, es tu fe, es tu fe que te hace vivir. Porque dice acá, en versículo 10, porque con el corazón se ejecuta la fe, no con la mente. Y dice, para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es la salvación que te hace falta? Finanzas. ¿Qué es la salvación que te hace falta? Sanidad. ¿Qué es la salvación que te hace falta? Paz en el hogar. ¿Qué es lo que te hace falta? Arreglos en la secundaria, en la primaria, en el kinder, en la facultad. ¿Qué es el momento en que te necesitas salvación? Porque salvación nunca es general. Salvación siempre es particular, justo al grano. Hay 3 indicios que les quiero decir. Prepara tu lapicera. Número 1, la fe no se logra una vez para siempre, sino hay que constantemente obtener y mantener la fe. Uno puede recibir fe y tener una sanidad y luego ¿qué? Perder la fe. ¿Qué dijo Jesús al hombre que era paralítico al lado del pozo? 38 años ahí, esperando. Cuando vino Jesucristo, él dijo ¿qué? ¿Quiere ser salvo? Se sanó el paralítico, se levantó su lecho en su brazo, y ¿qué le dijo Jesucristo? Vayas que no peques más, a que no pierdas la sanidad. Hola. Número 2, hay que crecer diariamente, hay que crecer cotidianamente en la fe a llegar un estilo nuevo de vida en la fe. O es decir, obtener y mantener la fe es una cosa, pero hay que crecer en la fe hasta que llegue a ser un estilo de vida sobrenatural. Ya tienen 2 indicios. Número 3. Hay que ir en honestidad a tratar con circunstancias naturales negativos. Negativo. Ajá. ¿Cuántos se habían topado con otro topador?
Y tú en tu propio topador, pensando que vas andando al tiro directamente, tumbando árboles, piedras y qué sé yo, cuando viene mayor piedra, mayor topador en contra. Hay que aprender en honestidad cómo tratar con circunstancias negativas. Ejemplo, en el libro de Ciclag, sí, se encuentra en 1 de Samuel capítulo 30. Ciclag. ¿Qué pasó en Ciclag? Era el lugar donde posaba toda la gente de David con sus señoras y todo el equipo, 600 hombres de guerra. Y salieron a la guerra David y los 600. Mientras tanto, a escondidas vinieron los amalecitas y llevaron cautivo todas las mujeres, niños, ganado que sea, y se quedaron en seco cuando regresaron los 600 con David. ¿Y qué es la primera cosa que hicieron los 600? Digamos, ¿o no? Y empezaron a buscar piedras para tener una fiesta de piedras para con David. Le iban a apedrear al fulano. ¿Qué hizo David? David dijo, me van a matar. ¿Qué hago ahora? No entiendo qué me pasa. La primera cosa que hay que hacer es tratar honestamente con la situación negativa. No desmentir que estamos entre la espada y la pared. Pero la segunda cosa que tienes que hacer es no quedar allí. Levántate, correte y buscar el efod. Si uno no sabe lo que es el efod, es la maquinaria para qué tener la entrada al lugar donde está y donde posa la fe. Y la fe está ¿dónde? En tu corazón. La fe está en tu boca. Y él puso así, escúchame bien y escúchame y mírame bien. Pusieron sus dedos en sus oídos, David, y no escuchaba la palabra. ¿De qué? La fe, no. Se topaba el topador de incredulidad que salía de las bocas de los 600 guerreros de Dios. Y directamente se escondió David en un lado y se puso en qué? Efod, se puso en oración, se puso en hablar en lenguas, se puso repitiendo lo que le ha logrado anteriormente y empezaba a decir a sí mismo que en sus oídos la confesión de su propia boca. Y así, escúchame bien y mírame bien, así pasa al inteligente de fe. Cuando uno repite la palabra de Dios buscando fuerte por el Espíritu de Dios, sale de tu boca, penetra en tus oídos lo que salía de su boca y entra en el corazón, y del fruto del vientre comerá el hombre de su boca. A veces no hay quien que te va a ayudar a salir en el momento durísimo. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Hay que tener una charla con ti mismo.
Y el Espíritu Santo, hablando en lenguas. Y número 3, ¿qué? Repitiendo la palabra de Dios, de lo que ha acontecido hace un mes, que lo que ha acontecido. Yo recién estaba hablando cuando me encuentro, ¿sabe qué? Entre la espada y la pared. ¿Y sabe lo que hice? Me desanimé. Es lo que pasó con David y los 600. Se levantó David, salió. ¿Y sabe lo que busqué? El efod, o es decir, el lugar donde mora y posa fe viva. ¿Y sabe dónde fue este lugar? Se llama Susi. ¿Cuántos le hace falta de vez en cuando una Susi? Por eso, una persona viene en dos partes, macho y hembra. Y cuando vos estás tirado abajo, ¿qué dice en Eclesiastes 4? Que si uno cae, tendrá otro con él que va a alzar y levantar y ayudar. Hace que vos, siendo paralítico en tu fe, viene la mujer y la mujer te endereza. Dice, levántate pues, Marcos. Es lo que me pasó ayer. ¿En serio? Salió una palabra no buena, no llena de fe. Pero no tuve tiempo a defenderme, aunque que trataba. Cuando ella vino a mí diciendo, cállate, no digas eso. Para eso es la mujer. No es ayuda idónea. Sí, es para lavar los niños, lavar los platos, lavar la ropa, lavar la casa. No. No. Es ayuda idónea. ¿Cuántas mujeres hemos leído en la Sagrada Escritura? Por fe, Sara engendró, se concibió por fe. María concibió al Hijo de Dios por medio de la fe. Dice que las mujeres creyentes levantaron desde la muerte, resucitando a sus maridos por fe. Está en capítulo 11, 33, 4, 5 y 6 de 11. Es importante saber que habrá en cualquier momento menos pensado, te vas a encontrar en seco. Mira, yo no voy a la reunión porque no me ayuda. ¿Sabe lo que pasa? Estás alejándote del lugar en donde hay auxilio en la fe. No abandonemos. Juntarte con otros de la misma fe, mismo sentido. Esto está en Hebreos capítulo 10, versículo 23 hasta el fin. Y si uno se retira de entre los que practican la fe, esto no agrada a Dios. Porque es difícil mantenerte firme en la fe a menos que haya que una ayuda idónea.
Hace falta en los apóstoles ahí auxilio. Uf. Cuando llegue ese momento delante de Dios, en honestidad, hay que tratar con las circunstancias negativas. Número 2, hay que tratar en verdad. En vez de honestidad, ya vamos a echar honestidad al lado, porque muchos quedan ahí en la honestidad carnal. Y dice, hay que cambiar del momento de honestidad natural al lugar positivo de la verdad. Es imprescindible saber que la verdad es lo que va a cambiar las circunstancias de la aplicación de fe. La fe no va a tener su éxito a menos que tienes allí la verdad viva, la palabra viva y eficaz que empieza a causar, penetrar tu corazón. Y allí vas a tener que un cambio de tus circunstancias. ¿Por qué? No vemos a las cosas naturales, pero ¿qué? Las cosas invisibles, sobrenaturales, a que venga ¿qué? La sanidad, el dinero, cualquier cosa que te hace falta. Pero he estado en esto ya por un año. Y bueno, Dios no te va a dar prueba que no puedes aguantar. Vamos a empezar con algo chico. Bueno, iba a decir, listo, ponete de pie, pero no estoy en la reunión. Padre, te damos las gracias esta mañana, que tu palabra es el topador contra las colinas malas, el topador que tumba a los espíritus malignos, que tumba a nuestras dudas, que quita montañas que no sirven, que está en medio del camino de Dios. Y nosotros, papá, esta mañana yo decreto que tu río, que tu topador venga a Valle de Uco, que venga a todas las aldeas, que venga a todo departamento, al que quiere ver las montañas tumbadas, en el nombre de Jesucristo, que venga el predicar la palabra viva y eficaz, a que haya que el momento, papá. Oh, te pido, papá, el momento del traslado divino adentro del corazón de cada creyente. En el nombre de Jesucristo. Pero, papá, amén.